A ver si se acuerda usted cómo estaba la cosa, porque al emir Alacán se le sublevaron 3 ciudades importantísimas en el orden andalusí, que eran Mérida, Toledo y la propia Córdoba, la capital, y Alfonso II el Casto había aprovechado el caos para llevar a sus huestes hasta Lisboa, en poder de los musulmanes, y saquear la ciudad. Esto es lo que hemos contado ayer y antes de ayer. Bueno, pues no habían acabado los quebrantos para el emir Alacán, porque en ese mismo momento el mapa empezaba a arderle por el norte. 4 escenarios. 1, Zaragoza, pieza clave del poderío musulmán en el norte de la península. Aparece de repente gobernada por un rebelde a Córdoba que se llama Balul ibn Marzouk. 2. En Pamplona estalla una rebelión que termina con la ejecución del gobernador omeya de la ciudad, Mutarrif ibn Musa, de los Banu Qasi. 3. En el Pirineo de Aragón, los francos toman posiciones y se asientan en Jaca. El gobernador franco es Aureolo de Aragón, que se apoya en la familia local de los Galindo. 4. Esto es como el editorial de César Vidal. En Cataluña, el conde Franco Borrell controla Urgel, Cerdaña y Osona y amenaza Barcelona. Y todo esto ocurre aproximadamente entre 798 y 801. Sin ánimo de ser exhaustivos. En solo 3 años se disparan procesos que van a cambiar la fisonomía política del norte de España, pero vamos a verlos uno por uno. Sin ánimo de ser exhaustivo, vamos a empezar por Zaragoza, que era muy importante porque era el pivote norte del Emirato de Córdoba. La Zaragoza musulmana había llevado una existencia bastante agitada. ¿Por qué? Pues precisamente por la maldición de ser importante, porque es una ciudad que estaba situada, y está, en el cruce de caminos entre Andalucía y el Pirineo, y entre el Mediterráneo y el interior de la meseta, la vieja César Augusta romana, de tal forma que era una pieza de primera importancia para cualquiera que aspirara al poder. Cuando los clanes tribales y las facciones étnicas musulmanas empiezan a disputar entre sí, todos se esforzarán por tener Zaragoza bajo su control. Ya hemos visto antes alguno de esos episodios, también hemos visto al mismísimo Carlomagno llegar en vano ante los muros de la ciudad, y lo que está ocurriendo ahora, año de 798, es que un aventurero insurrecto se ha apoderado de Zaragoza. Su nombre, Balul ibn Marzouk. Un personaje singular, este Balul ibn Marzouk. Era hijo de un noble local, Marzouk ibn Uskara. Este era un vascón islamizado, parece ser, por llamarse Uskara, efectivamente. Señor del castillo de Muns, tal vez en la actual Puebla de Castro, al norte de Barbastro, en Huesca. En algún momento, el señor del castillo de Muns se vio asediado por el clan árabe de los Banu Salama, brazo del poder del emirato en la región. Ante la disyuntiva de perderlo todo, Marzouk ibn Uskara optó por entregar a uno de sus 30 hijos como rehén, y ese hijo... 30, ya se dice pronto, ¿eh? Y ese hijo era nuestro Balul. Aunque las fuentes son confusas, todo indica que se trataba de un enfrentamiento entre un muladí, un cristiano converso al Islam, y un clan musulmán de origen. La cuestión es que Balul escapó de sus captores y se refugió en Selgoa, cerca del Monzón. Como el gobierno de los Banu Salama era despótico y las poblaciones del área los detestaban, a Balul no le costó levantar a las gentes contra los opresores. Así que aparece este Balul, derrota a los Banu Salama, ocupa sus dominios en Huesca y Barbastro, se ve poderoso, quiere aún más y se apodera de Zaragoza. Bueno, durante meses aguantó allí las embestidas de las tropas del emir Alacán. Y finalmente lo que hizo el emir fue enviar un tipo muy expeditivo que era Amorroz. ¿Te acuerdas de aquel que degolló a 500 notables en Toledo? Este pollo, Amorroz. Bueno, este llega, toma Zaragoza, pero Balul lo que hace es marcharse hacia el norte y hacerse fuerte en Huesca. Al parecer trató de acogerse a la protección carolingia, pero sin éxito. Y entonces, como pasa siempre entre esta gente, sobrevino la traición, una cosa tremenda. Su lugarteniente, que se llamaba Jalaf ibn Rasid, al parecer siguiendo instrucciones del emirato, se sublevó contra Balul. Este Balul huye hacia el oeste, pero Jalaf le alcanza y le mata. El traidor obtuvo en recompensa la gobernación del área de Barbastro. Era el año 802. Y en cuanto a Amorroz, el que degollaba a toledanos, este se quedó como dueño de Zaragoza y de Tudela. Mientras eso pasaba en Zaragoza, Navarra vivía momentos no menos convulsos. ¿Qué ocurría? Una querella entre 2 familias poderosas. En este caso hay una familia cristiana que ha encontrado el apoyo de los carolingios y son los Velasco, y otra familia respaldada por los musulmanes, que son los Íñigo, emparentados con los influyentes Banu Qasi del Valle del Ebro. En 799 gobernaba Pamplona Mutarrif ibn
Musa, otro hombre interesante. Era un Banu Qasi, bisnieto del conde Casio, aquel que se convirtió al Islam para mantener sus posesiones en el Valle del Ebro. Pues a Casio le heredó Fortún. A Fortún, Musa. Y a Musa, nuestro Mutarrif. El padre de nuestro protagonista, Musa ibn Fortún, había sido asesinado en Zaragoza. Mutarrif correrá la misma suerte, una conjura acabará con su vida. ¿Era una sublevación contra el poder musulmán? Sí, pero no del todo. Mutarrif estaba casado con una cristiana navarra, Falisquita, y su padre Musa se había casado con otra navarra cristiana, Oneca, viuda de Íñigo Jiménez. O sea, te fijas tú el culebrón. ¿Por qué se casaban los Banu Qasi con los Íñigo? Pues porque era la forma más eficaz de proteger su propio poder, tanto frente a los carolingios por el norte como frente al propio Emirato de Córdoba por el sur. ¿Y por qué la familia rival, los Velasco, mató a Mutarrif? Pues precisamente para imponerse sobre los Íñigo. Es que aquí, claro, estamos en lo que estamos, guerra de clanes. A la muerte de Mutarrif, los Íñigo reaccionan rápidamente, piden socorro a los Banu Qasi, estos intervienen y controlan Pamplona. Lo asombroso es que la carambola termina llevando al poder a Íñigo Arista, que era hijo del primer matrimonio de Oneca, la cristiana navarra que se había casado. Un follón. Este es el que acaba siendo rey de Navarra. La pelea entre los Velasco, procarolingios, y los Íñigo, apoyados por los Banu Qasi, va a proseguir durante años, muchos años. Pero el hecho es que en el año 810 Íñigo Arista ya era rey de Pamplona e iba a reinar como rey cristiano. Tercer escenario, Jaca, en el Pirineo aragonés. Ante las convulsiones que está viviendo el norte de la España musulmana, Carlomagno cree llegado el momento de reforzar su marca fronteriza y mueve ficha. La ficha en cuestión es un caballero llamado Aureolo, un noble franco, hijo del conde Aureolus. La misión de Aureolo es clara, asentarse en el castillo de Jaca y en las zonas aledañas y ganarlas para el reino franco. Hombre práctico, Aureolo se apoya en una notable familia local, los Galindo. ¿Los Galindo eran autóctonos o pertenecían a los Hispani, aquellos godos que se refugiaron entre los francos huyendo de los musulmanes? Pues no lo sabemos. Lo que sabemos es que la apuesta de Carlomagno por la nobleza local será inequívoca. Cuando muera Aureolo, un Galindo, de nombre Aznar I Galíndez, será investido conde por el emperador. Con él entra en nuestra historia el condado de Aragón. Con Aznar, sí señora, cualquiera se lo iba a decir ahora. Bueno. Cuarto y último escenario, que hemos visto Zaragoza, Navarra, Jaca. Bien, el cuarto es el noreste de Cataluña. Carlomagno sigue construyendo su marca. Ha lanzado a sus tropas sobre Gerona y sobre la plana de Vic. Y en torno a esa ofensiva se consolidan los condados de Urgel, Cerdaña y Osona. En los combates ha brillado un nombre, un caballero que se llama Borrell, un experimentado guerrero que ya está más cerca de los 50 años que de los 40 por esta época. Borrell no venía de lejos, es hijo de Guillermo de Rasés, de una noble familia radicada en la cercana Carcasona. Y su madre era una mora, la princesa omeya Susú de Córdoba. Susú, no te cuento el nombre. Bueno, tras los combates de Vic, Borrell es designado conde de Osona, ya es el conde Borrell. Combatirá en Barcelona y Tortosa. Este no es todavía el Borrell que un siglo más tarde liderará la autonomía del condado de Barcelona. Ese fue Borrell II. Pero con este primer Borrell de Osona se configura ya un área de poder cristiano en los condados catalanes. A lo que vamos, Zaragoza, Pamplona, las montañas de Jaca, la plana de Vic. Al emir de Córdoba, Alacant, se le multiplican los problemas. A las rebeliones del sur, Mérida, Toledo, Córdoba, que aquí hemos contado, se le suman las del norte. Bueno, Al-Ándalus nunca había sufrido un momento tan grave como este. Y dicen que en la cabeza del emir empezó a surgir entonces una sospecha obsesiva, que los carolingios y los asturianos se habían confabulado contra él. Así que, ¿qué se le ocurre? Atacar a Asturias. Bueno, la reacción de Alacant será tan violenta como desdichada, pero esto lo contaremos la semana que viene.